Revelado, el increíble engaño del Apache viudo, que cambió su vida y transformó a su hija. El Apache, un hombre de manos callosas y profundas arrugas en su rostro que contaban historias de esfuerzos y sacrificios, se encontraba en su humilde taller, el sol abrasador de Sonora iluminando cada rincón. Los murmullos de los clientes en la calle se mezclaban con el sonido del metal al chocar y el aroma a aceite. Sin embargo, en su corazón latía un vacío inquebrantable. La pérdida de su amada esposa lo había dejado con un vacío que nunca podría llenar. Cada día, al ver a su hija Valentina, el eco de su risa se transformaba en un recordatorio punzante de lo que había perdido. ¿Cómo podría asegurarle un futuro mejor mientras arrastro esta tristeza?, se preguntaba, con una respiración irregular y un nudo en el estómago. Mientras Valentina, la brillante muchacha que soñaba con ser médica, luchaba por resolverse entre sus estudios y las escasas oportunidades, el Apache sentía la presión de ser el pilar que su familia necesitaba. Las becas que Valentina solicitaba parecían siempre fuera de su alcance, como estrellas en el firmamento, y mientras su hija regresaba del colegio con esa frente arrugada por la frustración, él dudaba si su trabajo arduo sería suficiente. La preocupación lo mantenía despierto, cuestionándose si había hecho lo correcto, si había sido el padre que Valentina merecía. Los días transcurrían, y su rival, un hombre que envidiaba su talento y éxito, comenzaba a tejer una red de mentiras, desatando rumores venenosos en el pueblo. El Apache comete fraude con las reparaciones. El peso de esa acusación caía como una losa sobre sus hombros. Sabiendo que Valentina podía ser alcanzada por el escándalo, un torrente de temor lo consumía. ¿Cómo podría ella soportar esto?, se decía entre dientes, mientras su mente trataba de sostener los pedazos de su vida en medio del caos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El eco de sus pensamientos se volvió un grito ensordecedor. ¿Por qué debemos soportar la injusticia sin pelear por lo que somos? La pregunta de Valentina resonaba en su mente, mientras su corazón se comprimía en una mezcla de amor y desesperación. En su hogar, las discusiones se llenaban de frustración. La angustia era palpable. El Apache sentía que su alma se quebraba en 1000 partes al ver a su hija consumir su energía en preguntas de lo que no podían tener. «He fallado, Valentina», murmuraba para sí mismo atormentado, mientras el dolor de no poder proporcionarle una vida mejor le arrugaba el rostro. La tensión se acumulaba, el aire se volvía denso, se sentía al borde de un abismo, y ese abismo era la incertidumbre. ¿Qué haría si todo lo que había construido se desvanecía por los celos y la malignidad de otros? En el espejo de su taller, la mirada que le devolvía no era la de un hombre confiado, era la imagen de alguien que había perdido su rumbo. Los murmullos del pueblo se convertían en un canto de sirenas. No había vuelta atrás. Su lucha personal por mantener la dignidad y proteger el futuro de Valentina nunca había sido tan inminente. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por tu familia? Se desnudaba la pregunta en su mente. Mientras la sombra de la calamidad se cernía sobre ellos, el Apache sabía que la próxima decisión podría cambiarlo todo. La historia de su lucha apenas comenzaba, y cada elección los acercaba más a un destino incierto. Se levantó de la silla.
su cuerpo cansado pero su mente inquieta. Las sombras del taller de El Apache parecían alargarse con cada golpe que le daba al metal, pero en vez de desalentarlo, esa penumbra le infundió una tranquila determinación. Reflejaba su renacimiento, el momento en el que su vulnerabilidad se convertiría en fuerza. «Debo encontrar un modo de demostrar mi valía», se dijo en voz baja, mientras sus herramientas brillaban a la luz del ocaso. En su mente, las ideas comenzaban a florecer como flores silvestres en un desierto. Quería cambiar la narrativa que su rival había construido alrededor de él, no solo por su bienestar, también por Valentina, quien mantenía su fe intacta en él a pesar de la tormenta que se acercaba. Decidió que sería proactivo. Empezó a pensar en formas de exponer la verdad, inscribirse en ferias de tecnologías locales o terminar un proyecto innovador que mostrara su destreza podría ser la clave. Atraería atención y posiblemente clientes nuevos, lo que socavaría las mentiras en su contra. Pero para ello necesitaba más que manos hábiles. Necesitaba construir una burbuja de renombre a su alrededor. Mientras trabajaba en un viejo motor que había traído un cliente, sintió que cada parte dentro de él empezaba a encajar. Las ideas tomaban forma, las soluciones emergían. Sería un desafío que requeriría no solo su habilidad técnica, sino también una estrategia meticulosa para lidiar con las críticas y el escepticismo del pueblo. Sin embargo, estaba decidido a enfrentar la adversidad con creatividad y pasión. A medida que cada día pasaba horas después de cerrar el taller, investigando técnicas innovadoras para restaurar maquinaria. Se capturó a sí mismo en un ciclo de ensayo y error, cada paso acercándolo más a su objetivo. Valentina lo observaba desde la distancia, y aunque ella no decía nada, podía sentir su esperanza y apoyo. Un día, cuando el Apache llegó a casa exhausto, encontró a su hija en la mesa, su cuaderno abierto, intentando organizar sus pensamientos y planes de estudio. «Papá, ¿tú crees que alguna vez podremos salir de aquí?», preguntó con una voz llena de incertidumbre. El corazón de El Apache se apretó. Esa pregunta lo llevó a confrontar su propia inseguridad. «Claro que sí, Valentina. Pero para que eso suceda, debo pelear por nosotros, y esta vez no solo voy a ser suficientemente bueno, voy a ser extraordinario», declaró con una firmeza sorprendente. En ese momento, su determinación no era solo un grito interno, era un compromiso palpable que envolvía a ambos. El futuro no estaba escrito, y por primera vez en mucho tiempo, el Apache sintió que podía esbozar su propio destino. Con el estigma del rumor todavía pesando sobre sus hombros, comenzó a hablar con otros talleres. Compartía su visión y les presentaba sus innovaciones. Poco a poco, comenzó a ganar la atención que tanto anhelaba. Cada felicitación, cada cliente satisfecho representaba un pequeño triunfo en su lucha personal. Con cada avance, las piezas de su vida empezaron a encajar, pero entonces la comunidad se agitó nuevamente. Los rumores se estaban intensificando y el Apache se encontró en una encrucijada que pondría a prueba su moralidad. Cuando se preparaba para la mayor oportunidad de su carrera, el desafío que se avecinaba era mucho más grande de lo que había anticipado. «Esta es la batalla que definiría no solo mi futuro, sino el de Valentina también», pensó mientras se aferraba al siguiente paso. Definitivamente había llegado el momento de confrontar a su antagonista y desenmascarar la verdad. El escenario estaba listo, la tensión palpable en el aire. Pero, ¿qué sucedería si ese paradigma en su vida empezaba a desmoronarse justo cuando creía que empezaba a construirlo? Los días siguientes fueron una mezcla de preparación meticulosa y una ansiedad creciente.
El Apache se despertaba antes del amanecer, su mente ya en ebullición con estrategias y posibilidades. La idea de demostrar su valía lo impulsaba a transformar su taller en un núcleo de innovación. Sin embargo, la sombra de los rumores persistía, como un eco sordo que nunca podía ignorar. Tomó la decisión de reunir a un grupo de colegas de la industria para presentar su enfoque renovado. Quería que su taller fuera visto como un faro de calidad y creatividad. Los entrenó no simplemente en habilidades técnicas, sino en el arte de presentar sus proyectos y la importancia de la colaboración. Sabía que no podía hacer esto solo, que el apoyo de personas con talento lo fortalecería. Sin embargo, cada vez que sus inquietudes aparecían, se repetía una afirmación: la voz del pasado no dictará mi futuro. La noche antes de la reunión clave, mientras el Apache revisaba su presentación, se sintió abrumado por un torrente de autocríticas. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si sus competidores se reían de sus ideas? Se dio cuenta de que lidiar con el miedo al fracaso era tan importante como afinar su técnica. «Este es mi momento», se dijo. «No lo dejaré escapar». Esa noche dormía poco, pero su mente estaba en paz. Se preparaba para una batalla, donde los conocimientos físicos se combinarían con la fortaleza emocional. El día llegó y reunió a sus colegas. Cuanto más hablaba sobre su visión y los proyectos que había concebido, más resonaban las palabras en su interior. Narraba no solo su experiencia, sino también su deseo genuino de cambiar la historia que otros habían escrito sobre él. Las miradas de interés de sus colegas le infundieron confianza. No era solo un taller, era una comunidad de aprendizaje y crecimiento. Pero tras esa euforia, el regreso a la realidad fue abrupto. Al salir del encuentro, encontró a su rival esperándolo, alguien que siempre había estado dispuesto a socavar sus logros. «¿Por qué te esfuerzas tanto, Apache? Sabes que nunca podrás quitarme lo que ya tienes», le dijo, su voz cargada de desdén. El Apache sintió una sacudida. La rabia y la inseguridad amenazaban con inundarlo nuevamente. Sin embargo, recordó el compromiso que había hecho con Valentina. En ese instante, se dio cuenta de que no era solo una lucha contra su rival, sino un enfrentamiento más profundo consigo mismo. Se replicó por dentro que cada ataque era simplemente un desafío que lo empujaría hacia adelante. Decidido a no dejarse afectar, despidió a su rival con una sonrisa serena y se propuso utilizar su energía para seguir impulsando sus sueños y proteger el futuro de su hija. Con la reunión exitosa a sus espaldas, sentía que su reputación comenzaba a despegar, pero debía ser cauteloso. La verdad era que los rumores nunca se apagan del todo. Había una prueba inminente, un reto que pondría a prueba su integridad. Necesitaba descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender su honor y al mismo tiempo alcanzar sus aspiraciones. Mientras miraba el taller lleno de posibilidades y su hija confiando en él, sintió que una tormenta se avecinaba. Una prueba que podría cambiarlo todo. La pregunta en su mente se volvió clara. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a luchar por la verdad y la justicia, sabiendo que el precio podría ser muy alto? Una inquietante sensación de incertidumbre se cierne sobre él, justo cuando el camino hacia la redención parece que empezaba a despejarse. Con el eco de su reciente victoria resonando en su mente, el Apache se sentó en una de las mesas del taller, tomando un respiro profundo. A su alrededor, el ruido del martillo y el chirrido de las herramientas parecían armonizar con su renovado propósito. Había transformado aquel espacio en un lugar que inspiraba creatividad, pero aún había nubes de duda y ansiedad que flotaban en su conciencia. ¿Era realmente suficiente? Decidió que no podía detenerse ahí.
Con cada presentación exitosa y cada opinión positiva que sus colegas habían compartido, sentía que se acercaba a un punto donde podría realmente definir su legado. Para ello, necesitaba dar un paso más allá de las expectativas de su industria. La idea era clara: crear un producto innovador que pudiera resonar con su historia, con sus experiencias, y que a su vez resonara con el mundo. Pero, ¿cómo lograr eso? Se sumergió en la idea de construir un mecanismo que no solo fuera útil, sino también un símbolo de su nueva identidad. Empezó a investigar, a absorber información de diferentes fuentes, incluso a buscar asesoría de expertos, más allá de su círculo habitual. Se dio cuenta de que esa expansión de su red era vital, no solo para adquirir conocimiento, sino también para cultivar un entorno en el que el crecimiento fuera colectivo. Sin embargo, en cada búsqueda, el rostro de su rival se desdibujaba en su mente como una sombra constante, recordándole que debía estar siempre un paso adelante. Mientras se enfocaba en ese nuevo proyecto, una llamada inesperada de Valentina interrumpió su concentración. Sus palabras estaban llenas de emoción, y la felicidad de su hija era contagiosa. Había logrado cosas en la escuela que la hacían brillar, pero en medio de la alegría la voz de Valentina se tornó más seria. «Papá, me preocupa que estés estresado. ¿Todo está bien?» Ese momento le hizo reflexionar. Su lucha no solo era personal, había una responsabilidad emocional hacia su hija. El peso de sus sueños se traducía también en el deseo de ella por verlo feliz. Este sentimiento reforzó su determinación, pero era un claro recordatorio de que necesitaba manejar la presión de manera responsable. Tomar decisiones que no solo lo beneficiaran a él, sino a ambos. La pulsión de la competencia lo llevó a su taller más tarde, forjando metal mientras pensaba en su próximo paso. Analizaba cómo cada golpe del martillo era una liberación de estrés, pero también le ayudaba a aclarar su mente. Fue en esos momentos solitarios que comenzó a trazar el esbozo de su idea. No era solo un producto, sino un concepto que podía cambiar vidas. Abarcaría no solo la función, sino también el discurso que lo respaldaría, un cambio en la narración. Poco a poco, su estrategia empezó a tomar forma. Cada día las piezas encajaban, pero había algo más, un profundo desafío ético que comenzaba a gestarse. La presión por lograr la victoria a toda costa se convertía en una tentación que lo enfrentaba a sus propios principios. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a comprometerse? La voz de su rival susurraba tentaciones que dificultaban el camino hacia lo que él sabía que era correcto. Una tarde, mientras organizaba las herramientas de su taller, tropezó con un viejo cuaderno donde había anotado ideas y sueños años atrás. Hojas llenas de promesas que nunca habían visto la luz del día. Allí encontró una revelación inesperada. El sentido que había buscado siempre estaba en su lucha, en la autenticidad de su propia voz. Esa esencia debía resonar en su próximo proyecto. El mundo necesitaba escuchar al Apache que no se detenía ante la adversidad. El camino hacia su meta estaba trazado, pero de repente, un mensaje en su teléfono le hizo entender que la tormenta de rumores no solo persistía, sino que se intensificaba. Al abrir la notificación, su corazón latía con fuerza. Se anunciaba una confrontación próxima, un desafío directo, quizás el más severo que había enfrentado. La esfera de su mundo estaba por cambiar nuevamente y la pregunta se intensificó. ¿Elegiré la verdad o el triunfo? De esta encrucijada dependía no solo el futuro de su taller, sino también el legado que definiría su relación con Valentina y la memoria que dejaría en el mundo. El taller se había convertido en un refugio, un santuario donde cada herramienta y cada destello de metal en el fuego simbolizaban no solo un propósito, sino también una búsqueda intensa de autenticidad. Sin embargo,
El mensaje en su teléfono pesaba sobre su mente como una nube oscura. La inminencia de la confrontación lo sacudía, lo obligaba a reflexionar sobre su camino. Con el cuaderno a su lado, el apache se forzó a mirar dentro de sí mismo. Aquella transformación que había empezado no era solo una cuestión de innovación, sino de verdad. ¿Cómo podía esperar que los demás compraran su visión si él mismo vacilaba ante el dilema moral que lo perseguía? La presión por demostrar su valía había abierto un abismo entre su ética personal y las expectativas del éxito que su rival parecía ofrecer. Cada noche, mientras trabajaba, los ecos de su propia voz se mezclaban con los de su competencia, pero la auténtica lucha era interna, restaurar la confianza en su propia historia. ¿Qué podía aportar al mundo que otros no hubieran hecho ya? Decidió que no podía hacerlo solo con destreza técnica. Necesitaba profundizar en su narrativa, en su legado como hombre, padre y artesano. Comenzó a elaborar un discurso que abarcara su viaje, sus pérdidas y sus triunfos. La conexión con Valentina se convirtió en un faro. Cada conversación con ella, cada palabra de apoyo, le daba vida a sus ideas. Recordó cómo siempre le había enseñado a ver el mundo a través de lentes creativas, a conectar con los sentimientos de los demás. Mientras más reflexionaba sobre su relación, más se dio cuenta de que su próximo proyecto debía ser un reflejo de sus experiencias compartidas. No era solo su historia, era la de ella también. Pasaba horas tallando un prototipo que representara no solo funcionalidad, sino también emoción y conexión. Los trazos de su diseño se convirtieron en una representación tangible de la dualidad que vivía, la lucha interna y la expresión externa de su arte. Cada línea y cada ángulo hablaban de vulnerabilidad, de fracasos enfrentados y de la fuerza interna que mostraba al mundo. Sin embargo, la confrontación se acercaba. La cita estaba fijada, y el apache no podía ignorar la sensación de que su rival había estado observando cada paso que daba. Era un juego peligroso, y la inestabilidad de su reciente triunfo lo hacía más vulnerable. Mientras cocinaba ideas sobre cómo defender su visión, la duda se instalaba nuevamente. Sus principios se veían amenazados. ¿Acaso podría enfrentar a su rival sin comprometerse a seguir su mismo camino, plagado de engaños? El día de la confrontación, un aire electrizante inundó el taller. Estaba preparado para presentar su innovador producto, pero la verdad que había extraído de su propia historia resonaba aún más fuerte que cualquier presentación. Se dio cuenta de que, sin importar el resultado, lo verdaderamente importante era mantenerse fiel a su esencia. La lucha no consistía solo en ganar, sino en transformarse. En esos momentos de preparación, la figura de Valentina apareció en su mente, la promesa de ser un padre que la inspirara a ser auténtica, un modelo a seguir que no renunciaría a sus valores. Era un recordatorio de que, al final, todo se trataba de elegir el camino correcto y no el más fácil. Y así, con una mezcla de nervios y una sólida determinación, se presentó ante su audiencia. Precisamente en ese momento, antes de abrir la boca, sintió que detrás de las apariencias de esa confrontación había algo más grande esperándolo. La voz de su rival podría ser poderosa y seductora, pero el fragor de su verdad resonaría aún más. Entonces, mientras el silencio llenaba la sala y las miradas se volvían hacia él, un nuevo mensaje sonó en su teléfono. Era un recordatorio de su propia historia, un desafío que no esperaba y que podría cambiarlo todo una vez más. ¿Podría permitir que ese nuevo giro interfiriera en su búsqueda de autenticidad? La balanza del triunfo y la verdad estaba a punto de equilibrarse, y el desenlace de su camino se avecinaba rápidamente. El estruendo del mensaje cortó el aire tenso, como un avispero alborotado.
La pantalla brillaba con palabras que lo sacudieron en su esencia, un recordatorio de su propia vulnerabilidad. Podía sentir el sudor en sus manos, mientras la multitud lo observaba en silencio expectante. El contenido del mensaje era un desafío directo a sus convicciones. Un viejo conocido había revelado un aspecto de su pasado que había creído enterrado. El eco de esas palabras lo hizo tambalear, y su mente comenzó a girar en torno a la complejidad de su historia personal. El apache sintió que su corazón latía con fuerza. Aunque todas las miradas estaban centradas en él, en ese momento, solo podía pensar en cómo sus errores habían moldeado su camino. La lucha por levantarse de las cenizas de su vida, por recuperar el control sobre su destino, se hacía más desafiante al enfrentarse a los fantasmas que él creía develar. Un engaño, un secreto que podría desmoronar todo lo que había construido. Por un instante, la imagen de Valentina se desdibujó en su mente y fue reemplazada por la sombra de su antigua vida. Mientras la voz de su rival resonaba en la sala, llena de astucia y desdén, el apache se preguntó si había un verdadero camino hacia la autenticidad. ¿Era posible que el enfoque en su verdad, su viaje personal, pudiera ser empañado por las revelaciones que amenazaban con derrumbarlo? Sintió una punzada profunda, el miedo a que su historia se convirtiera en motivo de burla y menosprecio en lugar de un legado de superación. Sin embargo, también surgió en él una chispa de coraje. Esa chispa alimentaba su deseo de transformar el dolor en un propósito, demostrar que incluso de las cenizas puede surgir belleza. Si tenía alguna esperanza de mantener el respeto que había ganado, tendría que ser valiente. Las palabras que estaba a punto de pronunciar debían ser más que un discurso, tenían que ser una declaración de su verdad, un canto de lucha y resiliencia. Respiró hondo y en un momento de lucidez decidió que no cedería a la presión. Su presentación no se limitaría a describir su producto innovador, resolvería el dilema de su historia. Era el momento de combinar su pasado con su presente, de abrirse al público y mostrarles el hombre completo que era, con todas sus complejidades y oscuridades. Con voz firme, comenzó a hablar. Su discurso se transformó en una narración cautivadora que entrelazaba sus fracasos con sus anhelos. Relató cómo había sido moldeado por la pérdida y la lucha, y cómo cada golpe de la vida lo había llevado a ser quien era. Se permitió ser vulnerable, habló de las noches oscuras y las dudas, pero también del amor inquebrantable por Valentina, quien merecía ver a su padre luchar con autenticidad y sin miedo. Mientras hablaba, notó que algunos en la audiencia comenzaban a cambiar su expresión. En lugar de burla, comenzaron a ver al hombre tras la figura del competidor. Sus palabras resonaban en el aire. Era un riesgo, una apertura al juicio, pero sentía el poder de su verdad crecer. El desafío en su teléfono se convirtió en un aliciente para conectar genuinamente con cada persona que lo escuchaba. Al concluir, dejó una pausa dramática, sintiendo el peso creciente de lo que acababa de compartir. Enfrentarse al pasado fue liberador y al mismo tiempo intenso. Había logrado lo que se propuso. ¿Podría ese momento cambiar la percepción de quienes lo rodeaban? Mientras la sala guardaba un silencio reverente, se sintió inmerso en una vorágine de incertidumbre, pero en su interior habitual había una satisfacción que no había vislumbrado en mucho tiempo. De repente, el sonido de un nuevo mensaje interrumpió su reflexión. Era un aviso, algo que podría abrir un capítulo nuevo y completamente inesperado en su vida. Con la voz aún resonando en su mente, se detuvo un momento, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de descubrir. ¿Sería este avance una oportunidad para consolidar lo que había empezado, o una espiral de caos que amenazaba con desestabilizarlo una vez más? La tensión palpitante lo envolvió mientras se preparaba para desvelar la siguiente parte de su viaje.
La vibración del mensaje en su teléfono fue como un golpe de tambor, arrastrando a el Apache de su introspección. Abrió la notificación con un toque tembloroso, apenas consciente de lo que iba a encontrar. Cuando las palabras se iluminaron en la pantalla, una mezcla de incredulidad y alarma recorrió su cuerpo. Era un mensaje de un ex colega, uno que había compartido las sombras del pasado con él y que ahora parecía ofrecer una clave para cerrar viejas heridas. «Quiero hablar sobre lo que realmente sucedió», decía el texto con un tono urgente, y las 3 misteriosas palabras que seguían dejaron su mente en un torbellino. «Nos están buscando». El Apache sintió como si la realidad se desgastara a su alrededor. En su agitación interna recordó todo lo que había despedido, su vida anterior, las decisiones que lo habían moldeado, los intentos por ser un buen padre, el eco del pasado, que había intentado ahogar con su nueva identidad, ahora resonaba de nuevo con fuerza. ¿Por qué tenía que enfrentarse a esto ahora? Se había atrevido a ser vulnerable, a hacer las paces con su historia, y de repente un nuevo conflicto abría su puerta de forma abrupta. Se tomó un instante para recomponerse. Algo en su interior sabía que no podía ignorar esta nueva revelación. Aunque el miedo lo presionaba, se sintió impulsado a actuar. Era el mismo tipo de impulso que lo había llevado a buscar el camino de la redención en primer lugar. No se podría rendir nuevamente ante la oscuridad de su pasado. En su mente se desató una tormenta de preguntas. ¿Qué implicaba esta llamada? ¿Era un peligro real o solo un eco de viejas batallas que creía haber dejado atrás? La angustia crecía mientras trataba de concentrarse en lo que realmente importaba. Valentina. Todo lo que había hecho hasta ahora había sido por ella, por asegurarle un futuro mejor, un futuro que ahora podría estar amenazado. El Apache tomó una decisión impulsiva. Este mensaje podría dar la vuelta a su historia. Tal vez enfrentarse a este nuevo dilema era la única forma de aclarar el legado que quería dejar a su hija. Se levantó, congestionando el aire a su alrededor, consciente de que debía actuar rápidamente. Se propuso reunirse con su ex colega. Era hora de abrir el capítulo que había evitado durante demasiado tiempo. Mientras se movía hacia la salida, su mente se enfocó en el potencial de este encuentro. Era una oportunidad para explorar las verdades ocultas que podrían fortalecer o desmoronar todo lo que había construido. Se preguntaba si podría usar esta situación para acallar los rumores, para enfrentar los fantasmas que lo asediaban y finalmente derrotarlos. Con cada paso, el miedo se fue transformando en determinación. Una vez afuera, el viento frío lo golpeó. Pero no era solo el clima el que provocaba escalofríos. Era la incertidumbre que lo envolvía, la promesa de la revelación que estaba por llegar. Esa noche, mientras se preparaba para su cita, se dio cuenta de que no solo debía prepararse para recibir información, también necesitaba prepararse para las emociones que vendrían. Había una diferencia fundamental en su enfoque. No era solo reconstruir su vida, sino también enfrentarse a la verdad cruda, la que podría definir no solo su futuro, sino el de Valentina. Mientras se sentaba en su auto, la luz de su teléfono brilló nuevamente. Era otro mensaje, un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. «Ya estoy aquí», decía, acompañado de una ubicación. El Apache sintió un nudo en su estómago, una mezcla de ansiedad y anticipación. Era el momento de desvelar el futuro, pero sin saber que el destino estaba tramando algo aún más convulso. Mientras su mano temblaba al encender el motor, una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué secretos se revelarían esta vez? El Apache estacionó su auto con cuidado, sintiendo el pulso acelerado de su corazón. La calle, iluminada por faroles antiguos, parecía someterse a un silencio ensordecedor, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración en anticipación.
Esa noche no sería como las anteriores. Sería un punto de inflexión. Sin embargo, la ansiedad lo invadía. ¿Qué había estado ocultando su excolega? ¿Cuáles eran las verdades que habían permanecido enterradas? Bajó del vehículo y mientras caminaba hacia el lugar acordado, tomó un momento para alinear sus pensamientos. La idea de enfrentarse a su pasado siempre había inducido una mezcla de angustia y anhelo, pero esta vez era diferente. Había algo en juego, algo que podía cambiar la vida de Valentina para siempre. Esa noción cultivó una fuerza inesperada dentro de él. Al entrar en el pequeño café donde habían acordado encontrarse, el aroma a café recién hecho le golpeó, proporcionando una breve distracción mientras se adaptaba a la atmósfera familiar. En una esquina, su excolega ya lo estaba esperando, su presencia distanciada por las sombras que jugaban en su rostro. El apache tomó un instante para observarlo, buscando una pista de lo que estaba por venir. El hombre que había compartido parte de su tormentoso pasado era la única conexión que le quedaba con el caos que había tratado de dejar atrás. Cuando sus miradas se cruzaron, en lugar de un saludo cordial, el ambiente se frenó en una tensión palpable. «Gracias por venir», dijo su excolega, sus ojos reflejando una urgencia que no podía ignorarse. «No tenemos mucho tiempo». Sin permitir que una oleada de recuerdos nostálgicos lo abrumara, el apache se sentó. «¿Qué está pasando? ¿Por qué nos están buscando?», inquirió, sus palabras cargadas de un desafío que superaba su inquietud. «No lo sé todo, pero parece que hay ciertos documentos que no deberían haber visto la luz del día», comenzó su excolega, su voz temblorosa. «Hasta donde sé, esto tiene que ver con lo que sucedió antes de que te fueras, y lo que se está revelando podría comprometer no solo tu pasado, sino el futuro de Valentina». El corazón del apache se hundió. La idea de que los ecos de sus decisiones pasadas pudieran amenazar la estabilidad de su hija se clavó en su mente. Cada esfuerzo que había hecho para cambiar su vida, cada sacrificio, parecían ser en vano si las sombras del pasado volvían a acecharlos. «¿Qué documentos?», preguntó, su voz más fría que antes. Su excolega se inclinó hacia adelante acercándose a él. «No sé los detalles, pero hay alguien que está rastreando esos archivos, y yo fui un idiot». La frase quedó ahogada en el aire cuando vio el reflejo de terror en los ojos del apache. Las palabras «alto riesgo» resonaron con una pesadez implacable. Mientras la conversación continuaba, el apache sintió un abismo bajo sus pies. No se trataba solo de un peligro inminente, sino de la posibilidad de perder todo lo que había construido alrededor de su nueva vida. Las decisiones pasadas se agolpaban en su mente como una tormenta ansiosa, recordándole la fragilidad de su situación. Debía decidir. ¿Aceptaría escapar de la oscuridad o se aventuraría a enfrentarse a ella? La urgencia del momento se mezclaba con su deseo de proteger a Valentina a toda costa. ¿Pero a qué costo? La decisión no era sencilla. Un sacrificio podría ser necesario, pero ¿qué estaba dispuesto a dejar atrás para salvar lo que había comenzado? El tiempo se agota y la revelación parecía más cercana que nunca. Mientras su excolega terminaba de explicarle, el apache sintió que las paredes del café se cerraban a su alrededor. Una pregunta emergía con fuerza. ¿Estaría preparado para desvelar los secretos que podrían cambiar no solo su vida, sino también la de Valentina? Cuando finalmente su excolega mencionó un nombre que resonaba directamente con su pasado, el apache supo que no era solo su futuro el que estaba en juego, sino el pasado que había estado buscando dejar atrás. «¿Esa persona va a estar aquí pronto?», inquirió, su voz baja pero firme, mientras una oleada de determinación empezaba a fluir por sus venas. Era el momento de enfrentarse a lo inevitable. Sin embargo, ni él
ni su ex-colega podían prever lo que aquella noche les tenía reservado. El aire en el café se volvió casi irrespirable para el Apache. Cada palabra que su ex-colega pronunciaba resonaba en su mente, profundizando la inquietud que sentía. Mientras el hombre relataba su versión de la historia, el Apache sintió que cada fragmento de su pasado regresaba como un eco aterrador. Había hecho todo lo posible por construir un nuevo camino, y ahora esa constructora de sueños estaba en riesgo de desmoronarse. Miró a su ex-colega, cuya voz temblorosa era un recordatorio de la fragilidad de su situación. El hombre había sido un sobreviviente de su propio tipo, un tipo de peligro y desconfianza, pero allí estaba, propenso y vulnerado por el mismo miedo que azotaba a el Apache. Sin embargo, este último había recorrido un camino de redención, una lucha constante por ser mejor, no solo por él, sino por Valentina. La pregunta flotaba en el aire, y el Apache no pudo evitar sumergirse en su propia reflexión. El dilema moral presentaba una encrucijada: mantenerse en la sombra, esconderse o salir y combatir para proteger a su hija. Se preguntó si la lucha que había enfrentado para cambiar su vida había sido en vano. ¿Estaba dispuesto a perder todo lo que había ganado por enfrentar a sus demonios nuevamente? Esa teoría lo desgastaba. Decidido a no permanecer encadenado a un pasado que ya había decidido dejar atrás, el Apache se centró en su hija. Su rostro sonrió en su mente, su risa resonando como una canción que lo impulsaba. La idea de que ella pudiera estar en peligro lo llenó de fuego interno. Este pensamiento agudizó su determinación. Mientras escuchaba los detalles sobre cómo alguien había comenzado a investigarlo, cada vez más sentía que la sombra del peligro no solo se cernía sobre él, sino también sobre Valentina. «Debo protegerla a toda costa», pensó fervientemente. Pero ¿cómo? La tarea se veía monumental. Para contrarrestar ese sentimiento de impotencia, el Apache comenzó a elaborar una estrategia. Tenía que actuar, pero debía ser astuto. En el pasado había sido impulsivo, pero la vida lo había moldeado. No podía permitirse cometer el mismo error. «¿Dónde están esos documentos?», preguntó la voz más firme que nunca. Comprendía ahora que no había opción de huir. Había que reunir cada fragmento de información, entender las implicaciones y confrontar su realidad. Su ex-colega lo miró, comprendiendo que ese cambio en el tono del Apache significaba que estaba listo para actuar. «No lo sé exactamente, pero hay un contacto que podría saber más. Sin embargo, hay un problema». Su ex-colega dudó. «Este individuo no confía en nosotros. Tomar esa información requerirá astucia». El Apache sabía lo que eso implicaba: jugar con fuego. Pero el juego ya había comenzado, y él era el único que podía proteger su futuro. Mientras su mente se llenaba de posibilidades y estrategias, un claro propósito comenzó a formarse en su corazón. «Si alguien está buscando lo que una vez creí perdido, debo estar preparado. No puedo perder a Valentina. No de nuevo», se dijo a sí mismo. Ambos hombres intercambiaron miradas desafiantes, una conexión renovada por la urgencia del momento. Sin embargo, la sombra de su adversario se cernía como una tormenta inminente. Las decisiones que estaban a punto de tomar no solo definirían su futuro, sino que también podrían cambiar la vida que había luchado tanto por construir. ¿Cómo enfrentarían a esta figura desconocida que los acechaba? La noche era joven, pero su destino se entrelazaba con la verdad y la revelación. Un nuevo camino se abría, lleno de incertidumbres, pero el Apache ya estaba decidido a caminarlo. Instintivamente giró hacia la salida del café, preparándose para dar el primer paso hacia lo inevitable. Pero antes de salir, su ex-colega detuvo. «Debes saber, el Apache, que esto podría llevarnos a un lugar muy oscuro». Sonrió con determinación. «Lo sé,
pero tengo que enfrentarlo. Es el momento de descubrir lo que realmente soy capaz de hacer. Así, el eco del pasado parecía resonar, mientras un nuevo peligro comenzaba a tomar forma, y con ello, el verdadero desafío de El Apache apenas comenzaba. El Apache se encontraba de pie frente a su taller, el lugar que había sido testigo de sus momentos más oscuros y también de sus más brillantes logros. Había enfrentado sus demonios, rechazado las sombras de su pasado y se había comprometido a construir un futuro sólido para Valentina. Ahora, tras varios meses de lucha incansable contra la adversidad y los rumores, estaba listo para cerrar el ciclo que había comenzado. El día de la confrontación final había llegado. La verdad sobre los documentos que amenazaban su estabilidad y la de su hija estaba por ser revelada. El Apache había decidido no eludir su pasado, sino enfrentarlo con la entereza que había cultivado a lo largo de su difícil viaje. La reunión tenía lugar en el mismo café donde había recibido el mensaje de su excolega, un sitio que simbolizaba tanto sus errores como el cambio que había logrado. Cuando se sentó en la mesa, sintió una combinación de nervios y determinación. Enfrentar a la persona que había estado buscando desentrañar su historia sería el último paso para liberarse de las cadenas que lo habían mantenido prisionero. La sombra de su rival y los ecos de las habladurías ya no tendrían poder sobre él y sobre Valentina. Había llegado el momento de reafirmar su identidad. La figura que se presentó ante él era conocida. Era alguien del pasado, un viejo conocido que había participado activamente en aquellos momentos difíciles. Se miraron durante un segundo que pareció eterno, y en el aire flotaba el peso de antiguas traiciones, pero también la posibilidad de un diálogo honesto. «Me alegra que hayas venido», comenzó la figura. «Lo que estás enfrentando tiene más implicaciones de las que imaginas. Esa información podría cambiar todo, y no solo para ti». El Apache sintió un escalofrío. Las palabras resonaban en su mente, pero había una firmeza en su centro que no estaba dispuesto a negar. «Lo sé», respondió su voz clara y segura. «He trabajado demasiado duro para que este viaje se derrumbe a causa de las mentiras del pasado. No estoy aquí para aceptar amenazas. Estoy aquí para abrir la puerta a la verdad». A medida que la conversación avanzaba, el Apache escuchó la historia de su ex colega, quien reveló conexiones inesperadas sobre las acciones de otros. El Apache comprendió que la competidora que había intentado destruirlo también tenía intereses en las sombras, un mundo de intrigas que amenazaba no solo su taller, sino la vida de aquellos que amaba. «Si quieres salir de esto, tendrás que ser más astuto que ellos», le advirtió su ex colega. «No podemos dejar que sus mentiras se conviertan en nuestra realidad». Y así, la estrategia empezó a tomar forma. El Apache se propuso reunir evidencia, fortalecer su reputación a través de conexiones honestas en la comunidad e incluso presentar su innovador proyecto como un testamento de su dedicación. Sabía que el verdadero triunfo no solo provenía de vencer a sus enemigos, sino de demostrar su valía ante sí mismo y ante Valentina. Días después, mientras el Apache se preparaba para presentar su nuevo invento en una feria local, la energía en el aire era palpable. Su taller se había transformado, lleno de colaboradores que compartían su visión y apoyaban su enfoque. A medida que se subía al escenario, sintió una oleada de confianza que nunca había experimentado antes. Valentina lo miraba desde la primera fila, y su sonrisa iluminaba su mundo. «Hoy no solo les vengo a mostrar un producto», comenzó, su voz resonando con claridad. «Les vengo a contar una historia. La historia de un hombre que tras perderlo todo, encontró la fuerza para levantarse y cambiar su destino. Este taller no solo representa la innovación, sino la resiliencia de aquellos que se niegan a rendirse.
Con cada palabra, el Apache fue entrelazando su pasado y presente, exponiendo en su más pura esencia quién era realmente. Cuando concluyó, el aplauso estalló en la sala. Por primera vez, sintió que la comunidad no solo lo reconocía como un competidor, sino como un referente de superación. Desde ese día en adelante, las mentiras del pasado empezaron a desvanecerse. Su taller prosperó, y Valentina, observando el renacimiento de su padre, encontró en él no solo a un pilar, sino a un ejemplo de integridad y lucha. Al mirar hacia atrás, el Apache pudo ver con claridad la conexión entre sus sacrificios, sus decisiones y la vida que ahora disfrutaba. No había sido fácil, pero había trascendido las historias que otros habían escrito sobre él y escribió su propia narrativa. El futuro se presentó lleno de posibilidades. La confianza que había construido en sí mismo nunca volvería a ser quebrada. Había encontrado su camino y en cada paso había dejado una huella para Valentina, quien continuaría la saga de su legado con valentía. Ahora, al cerrar este capítulo, recordemos la importancia de enfrentar nuestros propios miedos y no dejar que las sombras definen nuestras vidas. La transformación personal es un viaje que todos podemos emprender. No permitan que esta historia inspiradora se diluya. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y demostrar que solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.